que nos quiera comentar cómo le pareció. ¿Quién, profe? ¿Cómo le pareció la lectura sobre la historia, el cuento de las cometas que estaba ahí en el prólogo del libro? Ah, sí. Profe, pues más que todo se centra en eso, ¿no? En la dependencia Ujú, de algo, de que todos nosotros los seres humanos pues dependemos única y exclusivamente de Dios. Y eso la cometa es un ejemplo, claro que eso dependía de la cuerda del que lo sostenía, ¿no? Porque si se corta, queda a la deriva, así estamos nosotros. Sin Dios, la misma palabra dice, nada podéis hacer. Entonces, esa es la cometa, el ejemplo más claro hasta para niños, yo creo, ¿no? Eso es un ejemplo que se da hasta con niños, que ujú. es literal y, o sea, mucho así es. Y, o sea, está bonito, o sea, está muy chévere, muy entendible y fácil de compartir. Es un ejemplo que yo nunca lo he visto de esa manera, ¿no? De Mm, esa manera, nosotros dependemos de ese hilito que nos conecta con Dios y si ujú. nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pues el resultado, bíblicamente también muestra el resultado de todos los que hicieron las cosas a su manera. Y pues Ok. nosotros queremos llegar allá y está espectacular. Lo pone a reflexionar demasiado a uno, profe, y muy comprensible y bastante práctico. Ok, bueno, gracias, me alegra que les haya gustado, porque digamos quise empezar la clase de hoy con ese cuento cortico, porque resulta que el tema que vamos a ver, pues digamos en esta sesión, tiene que ver con, ya hemos visto como todos esos tipos de relaciones que tenemos como seres humanos, ahora digamos que vamos a ir un poquito más allá en el sentido de cómo cuidar esas relaciones, qué debemos hacer para tener unas relaciones adecuadas, en qué nos debemos abstener, en qué momento tenemos que dar nosotros ese paso y por qué, digamos, conecto esto con el cuento de las cometas, porque el cristiano, en medio del cuidar sus relaciones, muchas veces tiene que, pues, sujetarse a, digamos, a la voluntad del Señor que puede ir en contra de la naturaleza nuestra que nos dice, no te dejes, pues tú tienes derechos, tú tienes una dignidad que no debes perder. Y a veces quisiéramos como desprendernos de ese hilo como por justicia, como por dignidad, pero sabemos que sin ese hilo no somos nada y nos caemos como pasaba con las cometas, ¿no? A veces buscamos y pensamos, vemos otros ejemplos de otras personas y decimos, bueno, pero estas personas no viven su vida dependiendo de Dios y pareciera que sí están por allá volando, teniendo ese éxito y uno mira, digamos, historias ajenas y pudiera llegar a desear eso, pero resulta que lo que nos sostiene a nosotros es lo mismo que nos ancla, es lo mismo que nos permite volar y estar, digamos que en este plano. Entonces, pues, por eso quise que ustedes leyeran ese pedacito. Ahora les voy a compartir qué vamos a ver hoy en esta sesión. Anoto los que han ido llegando allí. No, listo. Vamos a mirar cómo cuidar las relaciones humanas. Entonces, dentro de esto vamos a mirar el Espíritu Santo en medio de la resolución de conflictos. Vamos a hablar un poquito sobre la comunicación asertiva. Vamos a mirar, pues, así de manera general, los pasos para la resolución de conflictos y vamos a hablar de perdón y reconciliación. Em, pues digamos que voy a enseñarles algunas cosas, pero pues también voy a aprender de ustedes muchas otras, lo que ustedes quieran agregar, comentar, preguntar, saben que pues la idea es que lo puedan hacer. Entonces vamos a empezar eh, esta, esta primera parte, es el fruto del espíritu en el manejo del conflicto. Entonces, por favor, Noemí, ayúdame a leer Mateo 12 del 33 al 37. Y Luis, si puedes, por favor, ayúdame a leer Gálatas 5 del 16 al 25. Vamos a leer esos dos pasajes. Buenas noches, profe. Hola, Noemí.
Mateo 12, me repite los versos. Mateo 12 del 33 al 37. Ok, Mateo 12, versos 33 al 37. Sí. O haced el árbol La bueno señora está molestando. y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es. Muy bien, gracias, gracias. Y Luis, tienes ahí Gálatas 5 del 16 al 25, aunque bueno, creo que me dice que tu señal está como molestando. No sé si de pronto Hernando nos ayudas a leer ese pasaje. Gálatas 5 del 16 al 25. Listo, profe. Dale. Gálatas 5 del 16. Omar, ¿así me escucha? Sí, ahí tienes buena señal, Luis. ¿Puedes ayudarnos con el pasaje o Hernando? Si quieres, dale, Hernando. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿por qué son tan importantes estos pasajes para el contexto? Pues donde hay humanos hay conflictos, ¿sí? Donde haya más de una persona y a veces ni siquiera se necesitan dos, sino uno mismo entra en conflicto con uno mismo. Pero acá estamos hablando de conflictos interpersonales y desde que haya más de un individuo, en algún momento se va a presentar un conflicto. ¿Sí? La única relación perfecta en donde no se da el conflicto es la relación de Dios consigo mismo, esa relación del Padre, el Hijo y el Espíritu, que es perfecta. De resto, siempre va a haber conflicto, siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Por lo que dice acá, porque como lo dice el versículo 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, ¿sí? Entonces, dentro de los seres humanos existe esa naturaleza pecaminosa y cada una de estas cosas que se mencionan acá, la inmoralidad sexual, los celos, la envidia, la borrachera, todo esto que se menciona acá, unas que nos pueden parecer más escandalosas que otras, pero una simple mentira o una simple mala actitud ya va a generar un conflicto, ¿sí? Entonces, esto de por sí lo traemos nosotros. ¿Sí? Entonces, de alguna forma hay algo que nos jala a que esto suceda, pero pues hay una propuesta, hay un contraste, y es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, pues hay un fruto, ¿sí? Que me gusta mucho
los estudios en donde se habla de un fruto, no los frutos independientes, sino que un fruto que crece de manera pareja. Yo no, digamos que no puedo crecer en amor si no estoy creciendo en paciencia, ¿sí? No puedo crecer en bondad o en benignidad si no estoy creciendo en gozo. Es algo que debe ser como integral, y a medida que yo desarrollo más esa relación con el Señor, ese proceso que hablábamos en algún momento de santificación, pues se supone que ese fruto se hace más fuerte y más grande en mi vida. Y por eso aquí citamos también Mateo, cuando nos habla y nos dice que por sus frutos es que se conoce pues quiénes somos, ¿sí? Entonces de lo que decimos, de lo que sale de nuestra boca, podemos ver qué hay en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros por nuestra cuenta podemos tener todas las herramientas, podemos tener todas las habilidades, pero si el Espíritu Santo no habita en nosotros, no vamos a poder generar una solución de conflictos y no vamos a poder tener relaciones asertivas y no vamos a poder morir a lo que necesitamos morir para dejar vivir a la relación y para poner al otro en el primer lugar, como pues es este llamado. Entonces, digamos que aquí organicé esto también digamos que me basé en un libro que se llama Cómo pastorear y ser pastoreado. Me imagino que de pronto algunos de ustedes lo conocen, pero entonces aquí él hace como una propuesta, yo agregué algunos y modifiqué un poquito otros, de qué pasa en un conflicto. Y quiero que cada uno, por un momento, intente cerrar los ojos o al menos concentrarse y traer a su mente un conflicto interpersonal que ustedes hayan vivido hace no mucho, ¿sí? Pero que haya sido significativo, que ustedes hayan dicho, uy, ese conflicto estuvo complejo, ¿sí? Intenten pensar un momento, traer esto a su mente y como ubicarlo. Vamos teniendo en cuenta ese conflicto que ustedes tuvieron, que pudo haber sido con su esposa, con un hermano de la iglesia, con un hermano de sangre, ¿sí? Con un compañero del trabajo. Vamos a analizar estos punticos. Primero, ¿qué es importante frente a ese conflicto? Manejar el conflicto que hay en mí, ¿sí? Antes de yo pretender ir y arreglar una situación externa con otra persona, yo tengo que sanar mi corazón. Yo tengo que entregarle al Señor lo que sea que me está cargando, ¿sí? Lo que sea que yo no tenga resuelto en mi vida, porque si yo pretendo arreglar las cosas con alguien, pero resulta que, digamos, es un conflicto en cuanto a la relación, por algo relacionado a los celos, yo puedo ir y gestionar y charlar y llegar a un acuerdo, pero el problema más grande está en mi inseguridad personal, ¿sí? En los celos que yo presenté, como lo dice acá Gálatas cuando habla del fruto de la naturaleza o de la obra de la naturaleza. Entonces, lo primero que yo necesito es sanar mi corazón, ¿sí? Y entonces acá hablamos de gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay amargura en mí, esa resolución, esa propuesta, esa negociación que yo voy a ir a hacer con alguien no va a durar. Porque yo tengo en mi corazón amargura. Y entonces, listo, llegamos a un acuerdo frente al primer inconveniente, nuevamente yo me voy a indisponer, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que trabajar es permitir que ese fruto del Espíritu crezca en mí y con él crezca el gozo, ¿sí? Lo segundo, una vez he pensado en eso, le he entregado al Señor en oración esas emociones, entonces me dispongo y gestiono mis emociones. Yo no puedo pretender arreglar una situación, tener una conversación profunda bajo la emoción. Nunca va a salir bien, ¿sí? Yo primero necesito gestionar las emociones, ¿sí? ¿Y cómo se gestionan las emociones? Primero tengo que reconocer yo qué estoy sintiendo. Entonces, bueno, me pongo a pensar, analizo y digo, bueno, me siento de esta manera. ¿Qué significa eso? Ah, no,
lo que siento es frustración, ah, no, lo que siento es ira, ah, no, lo que siento es tristeza. Identificar la emoción, nombrar esa emoción, ¿sí? Reconocerla frente al Señor, y una vez yo ya acepto la emoción, ahí sí puedo empezar a gestionarla. Yo no puedo intentar controlar algo que ni siquiera reconozco que tengo. Entonces es súper importante aceptar la emoción. Y yo quiero que piensen algo. Todas las emociones son válidas. Todas las emociones son válidas. No es válido todo lo que yo haga con esas emociones. Yo tengo derecho y es natural sentir ira, ¿sí? Yo puedo sentirme frustrada, yo puedo sentir miedo, y es válido sentir miedo, es válido sentir tristeza, es válido sentir ira, pero no es válido todo lo que yo haga con mi ira, ¿sí? Ahí la palabra lo dice, airaos mas no pequéis, ¿sí? Entonces, tengo que reconocer esa emoción, aceptarla, y luego sí venir, intentar controlarla. Entonces, si necesito aislarme un momento, si necesito hacer unas respiraciones, si necesito salir un rato a caminar, si necesito correr, si necesito darme una ducha, si necesito escribir, lo que sea que tenga que hacer para canalizar y sacar esa emoción antes de yo ir a intentar solucionar un conflicto. Porque si yo intento solucionar un conflicto con la emoción a flor de piel, probablemente va a salir mal. Así sea una emoción que consideremos que no es tan negativa, tampoco es bueno. Uno no debe estar bajo los efectos de la dopamina y de la serotonina, sino más bien en calma y usando más esta parte de acá racional que esta que es acá emocional, para que las cosas salgan mejor, ¿sí? Entonces, primero, acepto esa emoción, entrego esa emoción al Señor, le pido que me ayude a gestionarla, resuelvo lo que estoy sintiendo, y una vez estoy más en calma, ahí sí puedo acercarme. ¿Qué vemos aquí? Que, digamos, parte de ese fruto del espíritu, pues el dominio propio, ¿cierto? Tercero, tomar la iniciativa. Y para esto definitivamente es necesario el amor y la paz, ¿sí? La paz, digamos que la veo en esta y en la anterior. Cuando logro gestionar las emociones, se supone que, digamos, que puedo empezar a percibir más paz en mí. Pero definitivamente que yo necesito amor para dar el primer paso. Cuando yo la embarré y está súper claro que yo la embarré, es posible y es más fácil dar el primer paso. Pero cuando yo percibo que soy el agredido o la agredida, no es nada fácil dar el primer paso, porque digamos que la lógica humana racional es, él fue el que la embarró, pues el que se acerque, y cuando él se acerque, pues estoy dispuesta a perdonar, pero esa no es la invitación es a dar el primer paso independientemente de quién empezó, de cómo empezó, de quién dijo la palabra más hiriente, no importa. Se requiere mucho amor para hacerlo. Amor y paz para tomar la iniciativa. Luego, hablar de las propias emociones, entonces benignidad y bondad. De esto vamos a profundizar un poquito, porque una cosa es reconocerla para mí y otra cosa es ser capaz de expresarle a otro yo qué siento frente a lo que pasó. Es decir, mira, yo me siento así por esto que sucedió, por esto que dijiste, por esta situación. Pero ahorita vamos a hablar de técnicas de comunicación asertiva, entonces vamos a, digamos que a profundizar en eso. ¿Qué se necesita? Por supuesto que benignidad y bondad, porque yo puedo hablar de mis emociones, pero juzgar, maldecir, maltratar a otro, y pues por supuesto que eso no va a aportar a esa resolución del conflicto. El quinto es esperanza de cambio, y acá pues se aplica la fe, ¿sí? No fe en el otro, no, fe en el Señor. Fe en el Señor que puede cambiar los corazones. Fe en el Señor que puede restaurar las relaciones. Porque a veces uno se anticipa y dice, yo ni para qué lo intento si yo ya sé qué es lo que va a pasar. Yo ni para qué lo intento si esto ya ha pasado muchas veces y nunca ha sucedido algo diferente, ¿sí? Cuando decimos eso y nos rendimos antes de tiempo, no estamos permitiendo tampoco que el Señor actúe y estamos quitando la fe de que Él puede obrar en esa situación. Claro, también puede decidir no hacerlo o hacerlo de una forma que nosotros no estamos esperando, pero pues digamos que estamos llamados
a esperar, a tener la confianza y a tener la fe de que esto se puede solucionar, ¿sí? La esperanza de cambio en mí, en el otro y en la situación. Entonces yo confío en el Señor, yo tengo fe que el Señor me va a sanar de esta adicción, por ejemplo, que me genera tanto conflicto en mi hogar. Si yo la doy por perdida y digo, yo no voy a poder salir de esto nunca, pues no estoy teniendo fe en el Señor frente a ese aspecto. ¿Ok? El sexto es la disposición de aprender. Eso es demasiado importante. Y acá, digamos, el fruto que se requiere de esa característica del fruto del Espíritu es la humildad, ¿sí? Porque, pues, realmente pienso que es un componente absolutamente necesario en la resolución de conflictos. Si yo no soy humilde, nada de lo que el otro me diga, yo lo voy a ver de esa manera y voy a aceptar una corrección, una enseñanza, o simplemente uno no tiene que en las discusiones sentir que se dieron las cosas de manera justa para dar el siguiente paso y arreglar las cosas, ¿sí? O sea, si uno está esperando justicia humana en cada situación y en cada discusión para estar bien con la persona, digamos que esto no va a fluir, esto no va a ir a ningún lado. Muchas veces uno tiene que ceder y uno tiene que morir a uno mismo y morir a una justicia humana, y para eso se requiere humildad. Bueno, el séptimo es actuar con integridad, entonces es indispensable yo ser coherente entre pues lo que yo digo y lo que yo hago, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, cuando estoy en frío, decir un montón de cosas, prometer un montón de cosas, y ya cuando estoy en caliente, borrar todo eso, ¿sí? O muchas veces pasa criticar a personas externas y resulta que, y ahí nos pasa lo que vimos la vez pasada, nos enfocamos en esa paja y no vemos la viga que hay en el nuestro. Entonces, para eso se necesita templanza para actuar con integridad y coherencia. Y el último es ser realistas en cuanto a la paciencia. ¿Por qué? Porque de muchos conflictos el perdón puede ser instantáneo, pero la confianza puede tardarse más y el restaurar la relación puede tardarse más. Y digamos, la otra persona puede decir, te perdono, está bien, te amo, intentemos, digamos, superar esta situación, pero eso no significa que se pueda actuar como si nada hubiera pasado. Y eso es importante entenderlo. Y no significa que no haya habido un perdón genuino y real. Claro, yo no puedo estar trayendo eso. No puedo, porque si no, realmente significa que yo no perdoné. Pero la persona quien recibe también el perdón del otro tiene que ser realista y tiene que ser paciente si el tercero pues no está ya, digamos, al 100% bien conmigo o en la relación. Entonces acá vemos cada una de esas características de ese fruto del espíritu y vemos de qué manera práctica se puede pues usar o se requiere dependiendo del paso que yo voy a usar para esta situación. Bien, ahora, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta frente a esto antes de pasar al siguiente momento? Sí, profe. Dime. Profe, frente a un conflicto, una discusión, Ujú. bueno, se aplican cada uno de estos 8 puntos, pero puede suceder de que, digamos que pues la confianza se rompió, obviamente pues ahí el perdón, restauración y todo esto, pero entonces puede suceder de que esa relación ya deje de existir o no siga siendo la misma de antes. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, en el sentido de que, pues, cada pecado, pues, digamos, tiene unas consecuencias, ¿sí? Y dentro de eso hay unas que pueden ser más
dentro de como los esquemas humanos más leves y hay otras que pueden ser mucho más profundas y mucho más radicales. Por ejemplo, yo digo, no siempre, pero si la pregunta es que sí puede pasar, yo creo que sí. Y tampoco pienso que esté del todo mal que pase, ¿sabes? Porque, por ejemplo, pensemos una persona, en un matrimonio, uno de los cónyuges es maltratador, ¿sí? Físicamente. Entonces, pues digamos que sucede una vez, sucede dos veces, y pues la persona agredida, la víctima del maltrato, decide continuar y perdonar. Pero llega un punto donde ya no, ¿sí? Y puede perdonar, y esto se puede dar, y estos diálogos se pueden dar, y la persona decidir perdonar y no cargar en su corazón odio frente a esta persona, pero también puede decidir dejar a esta persona, ¿sí? Y ahí digamos que así ya la persona maltratadora tenga un arrepentimiento genuino, entendiendo que el arrepentimiento implica un cambio de conducta, un cambio de dirección, no es solamente un remordimiento, sino arrepentimiento implica cambiar. Eso puede pasar y nunca volvió a pasar lo mismo. Y la persona nunca volvió a, por ejemplo, a tomar alcohol, que eso era lo que le disparaba esa agresividad y nunca más. Pero pues esta persona de acá también pues tomó una decisión y a este otro le tocó asumir esa decisión de por vida. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que sí puede pasar. Bien, ahora vamos a ver acá unos puntos ya más desde la teoría también psicológica de qué deberíamos hacer frente a un conflicto y esto pues digamos que se entiende en todos los contextos, en el contexto laboral, en el contexto familiar, en el contexto social y puede digamos servir en algún momento. Lo primero es la identificación y selección del problema. Entonces, cuando hay una situación interpersonal, hay que darle como un nombre a eso. Bueno, realmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Son diferentes conflictos, son diferentes problemas o hay una base? No, la base es que definitivamente no estamos de acuerdo en este tema que es muy relevante. O no, la base es esta conducta que me indispone al 100%. Entonces, identificar cuál es el problema, ¿sí? Porque o si no, ¿por dónde empiezo? Esto, digamos que nos ayuda a tener como una organización mental para saber por dónde empezar en esa resolución. Entonces, primero identifico cuál es el foco del problema. Lo analizo, entonces, bueno, no, el detonante es este, pero resulta que hay unos factores mantenedores, hay unos factores que mantienen eso. Por ejemplo, la familia en vez de ayudar mete más leña al fuego. Hay un factor mantenedor en la situación y es lo que piensan mis hijos al respecto, ¿sí? Entonces, todo eso incluye el análisis del problema. Ya identifiqué cuál es, ahora identifico ese análisis y acá viene pues un punto súper importante y es la generación de soluciones potenciales, ¿sí? Yo a mis pacientes casi siempre les digo, al menos 3 cuando estamos entrenando en resolución de conflictos, porque hay personas que les cuesta generar ideas y generar soluciones. Entonces yo siempre les digo, cuando te veas en una situación que tú digas, no, no sé qué hacer, no sé cómo actuar, exprime tu mente hasta que te salgan al menos 3 posibles soluciones, mínimo 3. Si encuentras más, súper. Y a veces, digamos, funciona escribir, porque si uno hace esto todo mental, es más fácil que se evaporen las ideas. Pero cuando uno escribe, primero lo hace más real y segundo, lo organiza también mentalmente. Entonces, si uno llega y escribe las posibles soluciones, puede visualizarlas más fácil. Señor, dale, Obed. Gracias, profe. Digo que ese tema del perdón, eso, o sea, todos tenemos algo que perdonar y todos tenemos algo del por qué pedir perdón. Eso sí, o sea, así sea algo mínimo, algo pequeño, todos estamos en ese círculo, metidos en ese combo, como dijo el músico. Sí. Eso, lo más significativo es que nosotros debemos saber pedir perdón y debemos perdonar también. Lo que más nos cuesta es perdonar a veces, ¿sí ve? Porque pedir perdón pues lo pedimos todos los días, la verdad es esa. Hasta en la oración lo hacemos porque pues
le pedimos perdón a Dios, pero en cuanto a acá en el ámbito terrenal, el tú a tú, para pedirle perdón a una persona nos cuesta, ¿sí ve? Pero Ujú. cuando lo hacemos queremos que nos perdonen ya, de insofacto, pero no estamos contando con que la persona que debe perdonar también le cuesta perdonar, porque es que esa es la persona más afectada, ¿no? La que ha sido más daño. En cuanto a los conflictos, profesora, pues se debe tener o sea, en cuenta también la magnitud del conflicto, el por qué se generó, bajo qué circunstancia, Ajá. y las consecuencias que trajeron, ¿no? Porque siempre la consecuencia siempre es inmensa, siempre hay un daño grandísimo en todo conflicto, ya sea pequeño o grande, siempre hay una consecuencia y queda la secuela ahí siempre marcadita ahí en el corazón, en el pensamiento y afecta Ujú. demasiado. Entonces eso nos cuesta demasiado, profe. Yo digo la verdad, siempre o sea, la verdad, perdón, yo digo lo que estoy pensando y sintiendo, que eso es un tema de que toda la vida vamos a luchar contra eso. Vamos a luchar el pedir perdón y al perdonar todavía. ¿Sí ve? Eso Claro. vamos a estar todos los días luchando contra eso. Y lo que pasa es que Dios lo hace tan fácil. Dios lo muestra tan fácil en su palabra que uno dice, ay, qué chévere ser así. Qué chévere Ujú. perdonar de esta manera como Él perdonó y qué tan fácil sería el pedir perdón como Él nos lo enseñó, pero pues nos cuesta. La carne nosotros es demasiado, se apega a eso, ¿no? Se apega al orgullo, a la vanidad, a nuestro ego, porque sentimos a veces sentimos a veces que nos tienen que pedir perdón cuando somos nosotros los que debemos pedir perdón. También ese es Ujú. otro tipo de conflicto, ¿no, profe? Eso Ujú. quería agregar ahí. Gracias, Obed. Sí, y por eso, digamos, quise empezar con estos dos textos de Mateo y de Gálatas, porque sin el Espíritu Santo no podemos. O sea, sin el Espíritu Santo no lo vamos a hacer. Así tengamos todas estas herramientas psicológicas, no lo vamos a poder hacer. Entonces necesitamos ese fruto en nosotros para medio acercarnos a, a un perdón verdadero. Bueno, quiero escuchar a Dairo y a Silvia. Dale, Dairo. Buenas noches, hermanos, señor. Sobre la experiencia pastoral, nos hemos dado cuenta que en el tema del perdón, la persona agredida, en otras palabras, la persona que recibe el agravio, cuando esa persona que recibe el agravio, que es agredida, sea verbal o físicamente, cuando esa persona pide perdón, tiende más a ser sanada que cuando le van a pedir perdón. O sea, en otras palabras, hay más ventaja cuando el agredido pide perdón a quien lo agredió, porque realmente esa es la manifestación de que nace un verdadero perdón. Y hemos vivido también la experiencia de, de personas que se acercan a otra persona a pedirle perdón y el otro sencillamente le dice, sí, yo te perdono, pero el agredido queda con la espina ahí. Ujú. Entonces, es una clave importante que hemos experimentado desde lo pastoral es que el perdón genuino y cuando no quedan secuelas cuando el agredido pues pide perdón, porque él descansa, él descarga eso. Entonces, en eso quería opinar y es desde Ujú. nuestra experiencia pastoral. Perfecto, Dairo, gracias. Gracias, gracias. Y Silvio, por favor. Compañero, profe, buenas noches. Yo una vez planteé en una enseñanza que decía que el peor error del ser humano era no reconocer nuestro error. Y, y yo enseñé y predicaba. Y cuando era un jovencito, tenía por ahí como 14, 15 años, escuché que sucedió algo en la iglesia. Un hermano de la iglesia, pues yo no presencié, sino que uno en el pueblo uno escucha, ¿no? Que había agredido a un muchacho no cristiano. Y yo en Ajá. ese momento yo me llené como no sé, como de rabia así. Y yo, o sea, no podía entender lo que estaba sucediendo, ¿no? Y yo durante años, o sea, cargué con eso. eh, y luego pasaron, no sé, como unos 7, 8 años. Y cuando yo regresé a mi pueblo nuevamente, encontré al hermano.
Y yo me acerqué donde él y yo le dije, hermano, yo quiero pedirle perdón. Y me dice él, pero ¿perdón de qué si tú no me has hecho nada a mí? Y yo le dije, sí, pero en una ocasión sucedió este percance y usted agredió a una persona así, en un acto de rabia. Y yo, o sea, tenía, mejor dicho, una rabia inmensa. Y él me dice, bueno, yo te perdono, pero o sea, él no sabía por qué estaba pidiendo perdón y disculpa, ¿no? Desde ese momento, cuando yo le dije cuando él me dijo que él me perdonaba, fue un alivio. O sea, yo tuve mejor dicho, descansé. Era como una carga emocional que tenía también, porque yo nunca me había acercado a decirle, mira, la verdad yo sentí rabia contigo porque siendo una persona tan vieja en el evangelio, ¿cómo cometiste esto? Yo tenía mucha rabia contra ti, le decía yo, tenía, mejor dicho, pero yo quiero que me disculpe. Y él se echó a reír y él me dijo, bueno, yo te disculpo, pero yo no sabía ni que tú estabas bravo conmigo. Y yo, no era que yo estaba bravo contigo, sino que sentía eso. Y a lo que Sí, le dije, yo descansé de una vez inmediato. claro, y yo creo que el pedir perdón libera, ¿sí? Eso trae libertad, pero entonces no solamente se siente un descanso cuando alguien te agredió y te pide perdón, sino cuando tú pides perdón y cuando también tú perdonas, tú sueltas, porque muchas veces pasa que el agresor, llamémoslo así, puede que ni se acuerde de qué fue lo que pasó y él sigue su vida y uno se queda atado a esa situación y uno se queda, digamos, como sin poder avanzar, ¿sí? Y como si fuéramos manejando un carro, pero no miráramos al frente, sino que solamente estamos mirando los espejos retrovisores. ¿Cómo vamos a hacer para andar y no estrellarnos de esa manera? Y muchas veces uno necesita traer al Señor y pedirle al Espíritu digamos que el amor, la paciencia y todos estos frutos que vimos para poder soltar eso, porque puede que la persona que me agredió nunca venga a pedirme perdón. Puede que eso jamás pase, porque o ni se acuerda, o ni le interesa, o no lo ve de esa manera. Cuando hablamos, por ejemplo, de familia de origen, yo sé que si nos vamos a nuestras historias familiares, hay heridas allá de palabras, de circunstancias, y puede que nuestros papás estén sanos de que eso nunca pasó, o de que no perciben el daño que de pronto cierta conducta o cierta palabra llegó a causar. Y yo creo que es necesario que uno haga una evaluación y uno diga, bueno, yo tal vez qué cosas no he perdonado y entregar eso y soltar eso, así sea 20 años después, no importa, no importa porque eso trae libertad, ¿sí? Y es como tener una carga y es como tener una maleta pesada y no andar con esa maleta pesada para todo lado, ¿sí? Así lo veo también. Bueno, Edilson y continuamos acá este circulito. Sí, buenas noches, profe. Pues estaba pensando y no sé si hay otro tipo de perdón que a veces se lucha con ello, o su merced me corregirá si existe o no existe tal cosa. Es el que la misma persona se pueda perdonar a sí mismo por alguna equivocación que tuvo o algo, o haberse apartado de Dios, qué sé yo, pues porque a veces he encontrado, como pastor, he encontrado ese tipo de situaciones. Dios ya los perdonó, pero ellos mismos no se sienten perdonados o se siguen latigando por haber tomado esa decisión o por haberse equivocado. Entonces, no sé cómo se le podría llamar ese tipo de perdón o cómo se manejaría ese tipo de situación. Ujú, ujú. Pues digamos que el nombre de eso es el autoperdón, ¿sí? El autoperdón y yo creo que es demasiado importante porque si yo no me perdono a mí mismo, yo estoy minimizando la obra de Cristo, ¿sí? Si Él me perdonó y yo no lo hago y yo me quedo en esa situación y yo no me creo merecedora de ese perdón. Si yo no me perdono es porque yo no creo que Él me lo merezca, ¿sí? Entonces estoy invalidando totalmente lo que Cristo hizo en la cruz, ¿sí? Y yo puedo decir que amo al Señor y yo puedo perdonar a todos los demás, pero si yo no soy capaz de perdonarme a mí, es porque no estoy entendiendo y no estoy dimensionando lo que Él hizo por mí.
Estoy diciéndole, no es suficiente lo que hiciste, porque eso no alcanza para yo perdonar. ¿Sí? Entonces digamos, una situación compleja, no es fácil. Si conocemos una persona así o a nosotros nos ha pasado, el punto no es pararnos desde ser jueces de esto, sino traer eso al Señor y decirle al Señor, Dios, yo no me puedo perdonar, Es que, ayúdame a perdonar. es que, profe, es que muchas veces a nosotros nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. ¿Ve? Porque creemos que esa ofensa que nos han hecho es demasiado y tenemos un corazón endurecido, pero sí nos gusta pedir perdón. Ah, esta persona, queremos que nos perdone como si no hubiera pasado, ¿sí? También ese es otro tipo de conflicto que se presenta, ¿no? O sea, queremos, como dice uno por ahí, ir ahí del embudo, o sea, que todo que para uno, pero nosotros que estamos dando a cambio, nada, ¿no? Ujú. Ok, sí, y pues digamos que aquí en este contexto estamos hablando de nosotros mismos también, ¿no? Pero sí, claro que sí. Bueno, vamos a seguir acá y vamos en que frente a la situación conflictiva, pienso al menos tres opciones de resolución, ¿sí? Entonces, bueno, ir, hablar, comentar esto, llamar a otra persona para que nos acompañe en esta situación, ceder, orar juntos, bueno, al menos tres posibles soluciones. Luego de que ya tengo al menos tres, pueden ser más, uno puede hacer una lluvia de ideas y como les decía, chévere escribir, porque eso nos ayuda a organizarnos mentalmente, seleccionar y planificar pues la solución. Entonces yo, ¿cómo voy a escoger cuál de esas es la más indicada? Pues eso se llama un balance decisional. Un balance decisional es analizar cuál de las posibles soluciones tiene más ventajas y menos desventajas, ¿sí? Entonces yo puedo proponer y decir, no, llamemos a una persona que nos instruya en esto. Bueno, ¿qué ventajas tiene eso? ¿Qué desventajas tendría? ¿Sí? Para yo racionalmente decir, lo que más nos conviene para solucionar esta situación es esto. ¿Sí? Entonces aplico, ahí ya llega el momento de la aplicación de la solución y también es súper importante evaluar si eso funcionó, porque a veces sucede que, bueno, yo me acerco, doy la solución o lo expreso, digo que cómo me siento, pido perdón, y nunca jamás vuelvo a tocar el tema, ¿sí? Y yo no sé si la otra persona está en la misma sintonía que yo frente a que ya es pasado pisado, ¿sí? Y a pesar de que la persona me pueda decir, listo, te perdono, tampoco está mal del todo más adelante decir, ven, ¿cómo vamos con este tema? Tú sientes que ya estás mejor, tú sientes que ya confías nuevamente en mí, o sea, no hay que hacer, listo, ya, nunca pasó, ¿sí? Porque los seres humanos no somos Dios y Dios sí puede hacer eso con nuestro pecado. Decir, listo, te perdono porque veo en ti el arrepentimiento. No pasó, ¿sí? O ya no está pasando, pero los seres humanos no. Entonces, si yo quiero cuidar una relación, por ejemplo, con un hijo, entonces tuvimos una situación, yo sentí que él traicionó mi confianza, luego yo le dije una palabra súper fea, estuvo súper tenso todo, solucionamos, hablamos, arreglamos. Es bueno hacer un seguimiento de eso. Pasado un tiempo, tocar el tema, hijo, ¿tú cómo ya estás con eso? No, papá, yo nunca volví a pensar eso. O no, no, ya, de verdad me siento bien. O no, mira que yo todavía a veces pienso en eso, yo todavía no me siento bien del todo. Ajá, bueno, es importante hacer un seguimiento frente a esa situación para uno saber, pues, cómo está el terreno, digamos, del corazón de la otra persona. Bien, ahora vamos a ver algunas técnicas de comunicación asertiva que en esos momentos de acercarnos a solucionar nos pueden funcionar. Y aquí hay tres caminos, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí en la flechita, el agresivo, el pasivo y el asertivo. Tanto el pasivo como el agresivo son dañinos, porque podríamos pensar, no, pero el pasivo, digamos que pues está bien porque no entra en conflicto, el pasivo es bueno porque pues no genera, no lo agranda, no, pero casi siempre cuando hay una persona pasiva, eso termina saliendo por algún lado, ¿sí? Entonces, es preferible yo ser asertivo
¿Y qué es ser asertivo? O sea, ¿cuál es la definición de asertividad? Ser capaz de expresar lo que yo siento, expresar mi opinión sin agredir a otros, sin pasar por encima de otros, pero no necesariamente ignorando mi emoción, ignorando mi pensamiento. Si yo soy tan fuerte, tan sabio y tan lleno del espíritu para decir, no me afecta, y que en realidad no me afecte ni un poquito, yo puedo seguir mi vida al 100% normal y amar a esa persona, pues súper que lo puedan hacer. Pero si realmente eso es algo que se va a quedar allá en el corazón y yo no voy a decir nada y más bien me voy a incomodar y voy a hacer una mala cara, es 1000 veces mejor ser asertivo, ¿sí? ¿Y cómo se puede ser asertivo? Hay muchas formas, ¿sí? Y entender, digamos que los dos opuestos. Uno no necesita golpear para ser agresivo, ni decir una grosería para ser agresivo. Si alguien me dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo, el simple hecho de que yo haga, ya eso es ser agresivo. Y eso nos parece, ay, pero eso, sí, eso es ser agresivo. Cuando actuamos de esa manera, no estamos siendo asertivos, tampoco estamos siendo pasivos. Pero pongamos un típico ejemplo bobo, esto no es un conflicto grande, pero estamos en la fila de un banco, tranquilitos, llevamos un día súper estresante, nos está doliendo la cabeza, y llega una persona y ¡pum!, se hace delante de nosotros. ¿Cómo reacciona un agresivo? Oiga, es que no ve que hay una fila, permiso, y se le hace, o ni siquiera le dice permiso, se le vuelve y se le cola encima, si es que no lo jala, si es que no, ¿sí? De mala forma. ¿Sí? ¿Qué hace un pasivo? Nada, se queda callado. ¿Sí? Y por eso les digo, si ustedes tienen esa sabiduría enorme y ya están en ese nivel espiritual de que realmente no les incomoda en lo absoluto, bueno, gloria a Dios por eso. Pero sí los va a incomodar y ustedes van a empezar a estar amargados pues como refunfuñar, le digo yo a eso, o renegar, y no, porque fastidioso, es preferible que ustedes lo digan y lo expresen, pero de manera asertiva. Entonces, como amigo, señor, vecino, compañero, como le quieran decir, qué pena. Pues yo estaba acá en la fila, usted se acaba de colar, por favor, pues tome su turno, tome su espacio, ¿sí? No nos corresponde la reacción del otro. O sea, yo llego hasta lo que yo tengo control y es mi forma de expresarlo. La reacción del otro ya no me compete, ¿sí? Entonces, si la otra persona le va a prestar y va a hacer, ya ahí sí, digamos, por sabiduría, pues uno tiene que ser prudente y demás. La persona, ay, sí, disculpe, mire, qué pena, no me di cuenta, ¿sí? Ya su respuesta no nos corresponde, pero es importante expresar. Y esto es un ejemplo, digamos, como cotidiano que no implica mucho, pero en la vida familiar, en la vida social y en la vida laboral, esto es súper importante, ¿sí? Aprender a ser asertivos. Y dentro de esa asertividad, digamos que hay dos estrategias pequeñitas que se las voy a enseñar. Una es la técnica del sándwich, ¿sí? Entonces, pues digamos que un sándwich básico, llamémoslo así, tiene pues pan, ¿cierto? Contenido que puede ser cualquier cosa, ya usemos uno clásico, jamón y queso, pero puede ponerle lo que ustedes quieran, ¿sí? Acá hay harta diversidad de zonas, entonces me imagino que habrá también diversidad de preparación de sándwich. Y termina con otro pan, ¿sí? Entonces, pan, contenido, pan. Esto nos ayuda en la vida práctica y en la vida real a comunicar cosas que son difíciles de comunicar, ¿sí? Que son, llamemos, negativas, a dar un no, por ejemplo, cuando alguien nos solicita algo, tenemos derecho a decir no en ocasiones, ¿cierto? Entonces, a poder decir no de una manera adecuada, a poder comunicar una inconformidad. Pero ¿qué pasa? Cuando yo utilizo la técnica del sándwich, va a hacer que la persona quede con una sensación de que el mensaje fue positivo. ¿Por qué? Cada pan va a ser algo positivo y el contenido va a ser algo negativo o aquello que es difícil de expresar o lo que pudiera generar el conflicto y la incomodidad. Entonces, por ejemplo, yo llego del consultorio a las 7:30 de la noche, un día pues trabajado,
todo el día, mi esposo también, pero mi esposo llegó a las 5:30 y yo llego y está pues el arrume de loza ahí. ¿Qué voy a pensar yo? Pues él hubiera podido alistar eso mientras yo estaba todavía trabajando y demás. ¿Qué hago? Respiro y voy y le hago un sándwich, pero un sándwich asertivo. Entonces le digo como algo positivo, luego lo incómodo, luego otra vez algo positivo. Entonces como, mi amor, me alegra mucho que hayas llegado temprano, me encanta que estés en la casa cuando yo llego. Ya ese está el primer pan, ya eso fue lo positivo, entonces la persona piensa, ay, bueno, sí, qué chévere. Luego, pum, entro con lo incómodo o lo negativo. Sin embargo, mira que yo llegué más tarde, me hubiera gustado mucho que adelantaras el aseo, ¿sí? Me siento mal con eso, ahí expreso la emoción en el contenido, siempre tengo que expresar la emoción. Y termino con otro pan, ¿sí? Pero yo sé que esto que te estoy diciendo es importante para ti y probablemente mañana lo vayas a hacer mejor, ¿sí? ¿Cuál sería la sensación? Él quedaría como confundido, ¿fue bueno o fue malo lo que dijo? Pero expresé lo que tenía que expresar y no se generó un conflicto. ¿Listo? Voy a darles unos segundos para que el que quiera me haga un ejemplo de sándwich. ¿Listo? Positivo, negativo, positivo, pero con esas reglitas que acabo de decir. Entonces piénsenlo un momentico y el que quiera decirme un ejemplo de sándwich, lo escucho. Bueno, ¿quién se atreve? ¿Quién hace un sándwich aquí? Obed. Obed es bueno para la cocina. ¿Quién cree que cocina rico? Hablando en serio, ¿quién dice yo cocino rico? Silvio. Hace arepa de huevo. Yo he hecho diferente ahí ya. Pero un sándwich para comérnoslo ahorita o es un ejemplo nomás. Es un ejemplo nomás. Ah, Si quieren, yo les doy la situación y ustedes hacen el sándwich de cómo expresarían. Eso. ¿Sí? Bueno, entonces resulta que en la cátedra de relaciones humanas les dejan una tarea que es en parejas, ¿sí? Y entonces ustedes tienen 3 días para reunirse, hacer la tarea y entregarla, ¿sí? Entonces ustedes le escriben a su compañero, ¿cuándo nos podemos reunir? Tenemos que hacer esto tiene nota, ta. Y pues ustedes tienen suficiente tiempo ese primer día y el segundo día. El tercer día ya casi no tienen tiempo, entonces nuevamente le escriben, compañero, el último día no tengo tanto tiempo, necesito que nos reunamos, o usted qué piensa, qué opina, Su compañero los dejan visto, no responde, ta. Llega el día y faltando unas 2 horitas para la clase, su compañero le escribe y le reclama porque pues no se conectó, no, digamos que no tenía la disponibilidad en ese día, después de que ya usted le ha dicho 2 veces, 2 días anteriores que necesitaba reunirse, el caso llega al momento de la clase y no tiene nada. ¿Cómo le haría usted un sándwich a su compañero con estas características de positivo, negativo, positivo? ¿Quién me ayuda a hacer ese sándwich? Ay, yo, profe, que a mí ya me ha Ya. pasado. Bueno. A mí ya me ha Es pasado decir, con los nombres. compañeros. suéltela. Ajá, Silvio, ya tú sabes cómo es, hermano. Esto, bueno, lo primero es pues uno hacer el acuerdo de que, o sea, programar o ponernos de acuerdo de cuándo vamos a reunirnos, ¿no? No, pero espera, Entonces, ya pasó eso y ¿ya no pasó eso? sucedió. O Listo. sea, ya quedaron en algo, tu compañero no cumplió, tú duraste 2 días diciéndole, no pasó, y el día antes él te Ajá. dice, no, pues usted no dijo nada, usted no, tenía que ser acá. Bueno, no se pusieron de acuerdo, pero tú insististe, intentaste y no se pudo. Ya estás en ese punto, ya estás ahí. Bueno, entonces pues yo ya les doy, o sea, doy como la última, les digo que entiendo la situación, de que de pronto algunos tengan problemas de conectividad, que de pronto a algunos se le haya presentado alguna calamidad
o que haya tenido otro compromiso. Entonces, pues, pero que yo doy ese plazo máximo porque pues la verdad ya tenemos encima la fecha de entrega del trabajo. Ujú. Y si no pueden y no hacen ya el último esfuerzo, pues yo decido presentarlo solo o hacerlo solo o Ujú. informar al docente. Ujú. Bueno, ahí hiciste como una Es especie, una problemática, mano. hiciste como un crepe, Ah, porque usted la problema. Dejó el sándwich, empezaste con un pan dejó el sándwich que era, abierto. sí, sí, como Hace, que lo que Lo dejó dijiste, sin pan de arriba. entiendes de la conectividad, no sé qué, ese es un comió buen los pan. panes, comió los panes, Sí. mano. Luego dijiste lo negativo que podía ser como, pero no nos pusimos de acuerdo, tal cosa, pero te faltó algo positivo para terminar. ¿Qué sería en esa expresión ahí? ¿Cómo podrías cerrar con algo Para, igual positivo? para una ¿Qué próxima, sería? Que se para una sacaron próxima. que se saquen buena calificación con el trabajo. No, porque es algo que tú estás diciendo, es algo que tú no... Profe, es más, siempre es así mucha recocha, profe. Yo digo que es más que no sé, que lo califiquen cero, profe, en serio. O lo otro que podrías agregar ahí, Lewin, es que a pesar de o sea, que no se pueden conectar, que ellos puedan gestionar una parte y lo otro lo pudiese complementar usted. Pienso yo, ¿no? Acá en Ese Paraguay. Julio, estaba volando, ese Silvio, digo, pareció a Julio, man. Muy bien, exacto, Silvio, es una buena estrategia. Listo, voy a terminar con un último ejemplo de esto, porque es que la idea es darles a ustedes herramientas, la idea es que ustedes pongan esto en práctica cuando necesiten expresar algo que ustedes digan, no, es que yo no sé cómo decirle esto. Le hacen un sándwich, un sándwich simbólico, si se lo quieren acompañar con un sándwich literal, pues chévere. Pero entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo, eso no es la realidad. Yo creo, ¿ves? ¿No? Profe, yo tengo más o menos uno que me pasó algo parecido, no sé si de pronto, si lo digo. ¿Quieres hacer un sándwich? Sí, Sí. sí, Dale. También lo va a hacer de clase. A esto, ver. profe, Pero que sino que, alcance, ¿no? Pero que alcance. che, hombre, pero para ahora tu cuadro. Profe, Silvio, esto, ese lo hace con un pan baguette, pan francés. no, con patacón. Ya me dio hambre. Ay, profe, yo que no comía hamburguesas de patacona, o yo, Qué rico. mejor dicho. Bueno, Profe, dale, dale. ponle cuidado, ¿qué te pasa que mandé el carro al taller y, bueno, quedó medio, ¿no? Y ahora como Ujú. le digo a Esteban, pues de que, y fui y estaba súper ocupado. ¿De qué hubo, mano? ¿Qué más? Y no, pues la verdad es que, o sea, usted es excelente camellador, hermano, usted es buen, el trabajo quedó bueno, pero la verdad, algo tuvo que haber fallado, y la verdad es que, yo sé que está muy ocupado usted todo, mijo, pero la verdad es que ese trabajo le quedó mal, yo vengo por la garantía, o sea, no me gustó cómo quedó esta parte porque el carro hubiera quedado bueno, pues no está fallando, y entonces tenía la culata, el empaque de la culata estaba, se había quemado. Ujú. Y entonces necesitamos sacar el tiempo. Ah, sí o no, pues yo sé que esto. No, pues tranquilo, mijo, cuando usted se desocupe, yo que usted camella bien, con más tiempo, mi hermano, entonces yo vengo, dígame cuándo vengo. Y entonces solucionamos ese problema. Yo no quiero de que pues tampoco presionar su trabajo porque usted también tiene turno. Entonces dígame cuándo vengo y solucionamos ese problema y quedamos los dos contentos y ya miramos si compartimos gastos porque al fin y al cabo ya está el trabajo pago. Yo, bueno, listo, no ves. Pues entonces estoy esperando el día también, inclusive esto es verdad, estoy esperando el día para ir a solucionar ese problema. Entonces, pues Ajá. le mandé primero le dije algo positivo que trabaja muy bien, pero que pues, se pronto le fueron las luces, le dije yo, que algo dañó. Entonces solucionamos el problema después. Y en eso estamos esperando. Ese es un muy buen sándwich. Empezaste con algo positivo, luego fuiste honesto frente a Excelente, lo que Obed, tú excelente, sentías Obed. del arreglo, del trabajo que él hizo, y luego terminaste diciéndole, bueno, cuando se pueda lo volvemos a hacer, bueno, hiciste un buen sándwich. Ese es un buen sándwich. Le ¿Listo? falta el Aprenda, otro pan, Ludin, profe. aprenda, Profe, Ludin. le hizo falta el otro pan. Ahí le Venga, falta el otro pan. Obed, No, ahí están los Obed, dos panes. yo necesito Toca que hacer ese también, toca que ¿sí? invite al mecánico a almorzar. O a lo que más les Decía gusta a él. ellos. A lo que más les gusta a los mecánicos, medio A, petaco. a tomar besa. Hay unos, ellos- Bueno, hay unos, el sándwich familiar. ¿por qué? Ajá, un pequeño sándwich familiar acá, por ejemplo, Dale, cuando dale. yo le digo a mi niño que bien, que le fue en el colegio, pero que él aplazó muchas veces el tema del aseo en la casa.
Y Ujú. luego entonces le dije que por la tarde apenas terminar el aseo, íbamos a jugar a la cancha. Íbamos a jugar a la cancha. Perfecto. Creo que es una forma práctica de un sándwich. Claro, es un buen sándwich. Empiezas con algo positivo, los felicito por cómo van en el colegio, sin embargo, en la casa todavía falta mucho el tema de aseo, pero hágalo y verá que nos vamos para la cancha. Eso es un muy buen sándwich, ¿sí? Y entonces ahí tus hijos no se quedan con con la sensación de, ah, mi papá solo se fija en lo malo. Ah, mi papá solo nos dice, no, solo nos regaña, solo nos reclama, porque estás diciéndoles, primero los estás reconociendo con un esfuerzo que están haciendo. Y segundo, les estás dando también una opción de que si esto pasa, pues va a haber una consecuencia positiva. Entonces, ese es un ejemplo muy bueno de sándwich. Muy bien. Y para terminar estas técnicas de comunicación asertiva, esta otra que se llama el mensaje yo. Y mensaje yo es hablar de uno mismo, ¿sí? Cuando yo te quiero decir algo a ti, en vez de yo decirte, es que tú eres muy fastidioso, o es que tú hablas muy feo, o es que tú me miras mal, ¿sí? Yo hablo de mí. Entonces yo digo, yo me siento, ta, 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 ta. Yo pienso, ta, 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 ¿sí? Y yo puedo usar el cuando tú, pero primero hablo de mí. Entonces, eh, mira, yo me siento ignorada cuando tú llegas y no me saludas. En vez de decirle, es que usted es un descuidado, ¿sí? Hablo de mí, porque la otra persona tampoco puede, digamos, poner en duda lo que yo estoy diciendo porque yo no estoy hablando de él o de ella, yo estoy hablando de mí, ¿sí? Inclusive, digamos que esas dos técnicas se pueden mezclar. Mientras yo hago el sándwich, cuando digo lo que es negativo, puedo meter mensaje yo. Y siempre, digamos que va a tener un mejor resultado el hablar de uno mismo, ¿sí? Yo pienso, yo siento, yo creo que eso no es así. En vez de decir, es que eso no es cierto. Yo siento que eso no es así. Cambia un poquito y eso en un momento de conflicto hace la diferencia, ¿sí? Porque cuando yo hablo de mí, yo estoy hablando de una subjetividad. Cuando yo digo, es que esto es así, estoy hablando de intentar tener un absoluto que no es cierto, ¿sí? Entonces, el mensaje yo es un complemento para esto y es importante y probablemente nos va a ayudar en esa resolución de conflictos. Bien, ahora vamos a pasar aquí, vamos a continuar hablando un poquito del perdón y la reconciliación. Y aquí yo me voy a basar, me basé aquí en un pequeño resumen con respecto a un libro que se llama Matrimonio centrado en el Evangelio, pero entonces esto no solamente incluye relaciones matrimoniales, sino en general todas las relaciones interpersonales. ¿Listo? Entonces, Silvio, ¿tú me puedes ayudar, por favor, a leer Santiago 4 del 1 al 12? Enseguida, profe, ya voy por la espada. Te costeño tramado, hombre. Aquí yo la voy a buscar también. 4 del 1 al 12. ¿Tienes el audio apagado, Silvio? Profe, Santiago, ¿qué, profe? Santiago 4 del 1 al 12. Perfecto. Ahí volviste a apagar tu audio. Sí, profe, es que estoy buscando. Ah, bueno, listo, dale, tranquilo. Vamos, Silvio.
Tienes tu audio apagado, Silvio. Perfecto, aquí vamos. Listo. 4 del 1 al 12, ¿sí? Ujú. Dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis envidia. Y no pidéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedéis y pedéis y no recibéis, porque pedís mal para, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que en las Escrituras dice en vano, el Espíritu que en él ha hecho morar en nosotros no anhela celosamente, pero él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resistéis a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hasta el 12, profe. Sí. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmurara del hermano y juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Ok. Gracias, Silvia. Muy bien. Listo. Voy a leer nuevamente los primeros versos en la versión Nueva Traducción Viviente, solamente los primeritos. Que dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Sí? Aquí nos van a dar la respuesta a todo esto que hemos estado hablando. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitarse. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Bueno, bien, entonces voy a leerles aquí este libro tiene como varias secciones en cada capítulo y entonces empieza con un principio y el principio que proponen acá es la reconciliación comienza cuando me niego a satisfacer mis deseos egoístas, ¿sí? Entonces, ¿qué genera el conflicto? Mis deseos egoístas, ¿sí? Y cuando yo me niego a esos mismos deseos, ahí puede arrancar algo que se llama la reconciliación, ¿sí? Entonces voy a leerles considéralo que es como un ejemplo o una contextualización que nos ayuda como a ubicarnos en una situación real, en una situación de la vida. Entonces dice, ¿puedo decir algo? Dijo Lucas.
Esteban y Paula dejaron de discutir y lo miraron ligeramente sorprendidos, como si hubieran olvidado que él estaba en la habitación. Claro, dijo Esteban, a lo mejor tú logras que ella entre en razón. Esteban, ¿por qué es tan importante que tengas el control? ¿A qué te refieres? Le responde él. Bueno, estás discutiendo con la persona que más amas porque llegaste unos cuantos minutos tarde. ¿Por qué te importa tanto? Me gusta salir con suficiente tiempo para no andar con prisas. No hay nada malo en eso. Pero ¿por qué te importa tanto? ¿Por qué te enoja tanto? Me gusta tener el control. Pero no tienes el control, ¿cierto? A fin de cuentas, nunca lo tendrás. Y eso no es un problema porque es Dios quien tiene el control. Él es tu padre, Él te cuida. Él no va a dejar que nada te pase que no sea parte de su plan. Sabía que era tu culpa, dijo Paula. Y Paula comenzó Lucas, ¿qué hay de ti? Entonces acá vemos, digamos, una discusión, ¿sí? De una pareja, que el objetivo del uno es encontrar culpable al otro. Y el objetivo de la otra es encontrar culpable a su pareja. Y llega un tercero y les dice, ¿por qué lo trascienden tanto? Y la respuesta es, porque quiero tener el control, porque necesito tener el control. O ¿Qué la vemos razón. o la razón, ¿sí? En este caso, ¿cuál era la situación? Llegaron tarde porque Paula se alistó tarde y eso le chocó muchísimo a su esposo, entonces él quería tener el control y no llegar tarde, pero él no puede controlarla a ella, entonces digamos que de alguna manera le toca sujetarse a que ella es alguien por fuera de él y pues llegaron tarde. Entonces, ¿qué pasó en esta situación? ¿Cuál es, digamos, eso que vemos acá que dice los malos deseos que combaten en su interior? ¿Cuál sería el mal deseo que combate el interior de este señor? Que él quiere tener el control de la situación y el control no le corresponde a él. El control le corresponde al Señor. Entonces se molestó tanto porque ya llegó tarde, porque eso iba en contra de ese deseo que él tenía de tener el control, ¿sí? Entonces, acá tenemos que hacer un análisis, ¿sí? El conflicto, por lo general, sucede, o lo que hay detrás de eso, es esos deseos egoístas que nosotros tenemos, esas pasiones idolátricas que nosotros tenemos. Y cuando nosotros queremos tener el control de las cosas, cuando nosotros queremos tener la razón siempre, pues estamos robándole al Señor lo que le corresponde a Él, ¿sí? Y eso es lo que nos genera muchas veces el conflicto, ¿sí? Vamos a mirar aquí la siguiente diapositiva. Dice, ¿qué hay detrás de algunos comportamientos? Cuando nosotros tenemos una discusión o tenemos un conflicto, tenemos que ir a mirar eso, ¿qué hay detrás de la conducta? ¿Sí? ¿Qué hay, qué emoción hay, qué pensamiento hay, qué situación hay detrás de esto? ¿Para qué? Para yo poder descubrir cuál es el ídolo que hay en mi interior, que desata ese comportamiento que yo estoy teniendo. Entonces, acá hay unas preguntas que nos ayudan a ubicar eso. Entonces, ¿cuándo le respondes de mala manera a otra persona? Esto es algo que nosotros nos tenemos que preguntar a nosotros mismos cuando tenemos una situación recurrente que nos genera conflicto con alguien. Entonces, bueno, yo me pregunto a mí misma, ¿cuándo le respondo de mala manera a alguien? Entonces, ¿qué es eso que hace que yo responda mal? ¿Qué provoca mi respuesta? ¿Puedo identificar algún patrón? Por ejemplo, el ejemplo de este señor. Él respondía mal cuando las cosas se salían de su control. En el caso de cada uno de nosotros, tenemos que evaluar y mirar qué es eso que nos desajusta. ¿Cuándo respondemos feo? ¿Qué pasa justo antes de que respondamos feo? ¿Sí? Y si descubrimos un patrón de comportamiento particular, probablemente eso responda a ese ídolo también que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando logramos identificar los momentos en los que nosotros nos enojamos o nos resentimos, vamos a determinar qué estamos deseando en esa situación. Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. La segunda pregunta es, ¿cómo respondes
cuando lo haces de mala manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de respuesta tienes? ¿Eres agresivo directo o eres agresivo pasivo, por ejemplo? Entonces, prefieres no decir nada, solo hacer una cara e irte, aislarte. Decir, no, no, tranquila, no pasa nada, pero quedarte rayado, digámoslo así, todo el día, ¿sí? Entonces, las personas se expresan de diferentes maneras. Algunas personas no saben que sus respuestas son pecaminosas, ¿sí? Porque pensamos que lo único pecaminoso es gritar, decir una grosería, tirar algo, pero el silencio, en un momento que no debemos guardar silencio, también esto puede ser pecaminoso, ¿sí? Una cara, una mirada, un aislamiento, ¿sí? No asociamos, por ejemplo, eso con pecado, pero la actitud puede dar cuenta del pecado, ¿sí? Podemos, digamos, con una indiferencia estar pecando, y eso es ser agresivo pasivo. Entonces, eso es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo respondemos cuando lo hacemos de mala manera? Y no siempre es igual. Es como, profe, por ejemplo, voy a contar algo mío que por lo menos hace días estaba orando para acostarme y, bueno, los niños, y el niño mío es demasiado pequeñosito. Entonces, Pero ven, sí, pero ven. pues, nos pusimos a orar y entonces estaba orando, Padre Santo, te pido que me des un corazón más humilde, más entendido, más paciente. Y el niño molesta, ay hermano, silencio que estoy orando. Entonces corté la oración por regañarlo a él, sí. Le estaba pidiendo ahí un corazón paciente, un corazón humilde y el niño no molestaba. Bueno, ya, silencio, calle hermano que estoy orando. Entonces Y un así momentico, somos. sí, es que se le va la chispa a uno, entonces, y así es. Ese es el reflejo de lo ven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno está haciendo? Sí, o sea, se nos va como dice uno, se nos va la paloma por momenticos y uno como, uy, otra vez, no, pero ¿qué es lo que estoy orando? O sea, que le estoy pidiendo a Dios y mire, con qué me salgo casillas con algo tan sencillo, ¿sí? Sí, total. Esta fue una respuesta automática a la oración. No, a Venga, a veces, ver, a mí me ha pasado también. yo tenía, en estos días alguien me contó quién fue, creo que alguien del ministerio, bueno, que iba en el carro escuchando, iba con la mamá, iba en el carro escuchando música de alabanza, y que iban cantando, ta, Señor, te entrego todo, ta, 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 y pum, se les atravesó a alguien, y bajaron el vidrio, madrazo, y volvió, subió el vidrio y siguió cantando su música de alabanza. Así somos, tristemente, tenemos que seguir Oiga, trabajando Salcedo, en mano. esto, Yo por eso pero no es tengo una lucha. carro. Es una lucha constante. Bueno, Señor, la siguiente, señor, dime. permiso. Continúe, Permiso a pastor. usted y los compañeros. Pasa es que acá en la iglesia tuvimos una novedad de una familia, tiene una novedad, entonces mandé a mi familia adelante para que me supliera un poquito allá y le pido permiso para retirarme para ir a acompañar a la familia. Tranquilo, Dairo. Igual, no te preocupes que la clase queda guardada. Te encargo que puedas ver el resto para que estés atento a las tareas y a lo que vamos a seguir hablando para la próxima. ¿Listo? Gracias por avisarme. Profe, eso yo quería informarle también, profe. Muchas Es que tenemos Muchas No, una, gracias. pues, todos los costeños salieron. No, hombre. no voy por el pastor Dairo, pero sí, profe, es que tengo una reunión hoy a las 8, entonces le dije al pastor que a las 8:30 terminaba aquí y me conectaba con todo porque no lo pudimos hacer presencial porque está lloviendo mucho aquí en Bogotá, entonces la idea es que Dale. lo vayamos a hacer. Entonces le pido un permisito y a mi compañero, de verdad qué pena Ajá, con su ajá, merced. ¿y tú qué, Salcedo? Ajá, ¿tú qué, Y Salcedo? a mi compadre hoy le pido permiso. Listo, Silvia y Dairo, tranquilos. Sigan tranquilos a sus Muchas compromisos. gracias. Bueno, entonces Ajá, que Dios lo bendiga. avancemos a Gracias, ver mi si compañero. terminamos rápido para que todos se vayan a sus compromisos también. Vuelve Entonces, pronto, Dairo. bueno, la pregunta número 4 que tenemos que hacernos es el por qué, ¿sí? Ya vimos cuándo, cómo, qué, ¿sí? ¿Cuándo le respondo mal? ¿Cómo respondo mal? ¿Qué sucede? Ah, no, la que sucede no la hemos visto. Ah, sí, nos falta la 3. ¿Qué sucede cuando hablas de mala manera? ¿Sí? Esa es la siguiente. Entonces, pues digamos que dice acá, la humildad revela un espíritu de sabiduría.
La sabiduría es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, buenos frutos, imparcial y sincera, ¿sí? La envidia y ambición producen confusión y toda clase de acciones malvadas. Piensa en alguna historia que generó conflicto, examina los resultados del comportamiento tuyo o de tu respuesta. ¿Qué fruto dañino están produciendo tus acciones en tu vida y en otros? ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es la consecuencia de eso que yo hago? ¿Sí? Cuando yo actúo de una manera mala, cuando yo actúo, cuando yo me expreso de mala manera, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué sucede con eso? Y la última es, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Sí? ¿De dónde viene eso? Ya tuvimos una respuesta de mis pasiones internas. ¿Sí? Ahí en del 1 al 4, en Santiago 4, dice que la verdadera razón por la cual yo actúo de esa forma es por mis propias pasiones. Y generalmente justificamos nuestro comportamiento. Nos centramos en lo que alguien más nos hizo, en cómo nos hirieron. Sin embargo, nosotros decidimos cómo responder a esas situaciones. Nosotros somos libres. Entonces, cuando alguien dice es que yo actúo así porque es que él me hizo sentir mal, eso es una mentira, ¿sí? O sea, eso no está, la gente no te hace sentir cosas y mucho menos te hace actuar de tal manera. La gente hace cosas y tú decides frente a eso cómo te sientes y cómo actúas, ¿sí? Entonces, pues es importante que analicemos eso. ¿Qué tenemos entonces que hacer cuando ya tenemos estas respuestas? ¿Cómo vamos un poquito más allá? Entonces, tres puntos muy sencillos. Pídele a Dios que te muestre las pasiones idolátricas que provocan tu comportamiento. Entonces, es que tú quieres tener el control, que tú quieres tener la razón, que tú piensas que las personas que te rodean son de tu propiedad, ¿sí? Que tú piensas que tú eres superior a los demás, que tú luchas con eso, o por el contrario, tú piensas que eres inferior a los demás y por eso también tienes conflictos, ¿sí? Entonces, que Dios nos muestre qué pasión idolátrica está persiguiendo nuestro corazón. Humillarnos delante de Dios, ¿sí? Para yo poder ser humilde con una persona, primero tengo que humillarme delante del Señor y arrepentirme de mis pasiones y de mi comportamiento. Si yo no llego a ese arrepentimiento delante del Señor, muy difícilmente voy a poder generar pues una solución en un conflicto con una persona. ¿Listo? Y ahora vamos a mirar acá, ya estábamos viendo reconciliación y ahora vamos a ver un poquito acerca del perdón. Entonces, por favor, Hernando, ayúdame con Mateo 18. Este ya lo leímos. Espérenme. Mateo 18 del 21 al 35. No. Sí. Mateo 18 del 21 al 35, por favor, Hernando. Mateo 18, del 21 al 35. Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 35, Hernando. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo,
págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gracias, Hernando. Muy bien. Entonces acá hay 4 preguntas orientadoras, no es para que las respondamos, sino para que las reflexionemos. Y es cómo debemos tratar a las personas que pecan contra nosotros, por qué debemos perdonar a los demás, ¿sí? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó primero y ahí lo vemos en esa historia, ¿sí? La deuda era mucho más grande y a veces queremos que nos paguen cosas tan pequeñas que nos hacen y sentir justicia frente a cosas que al lado de todo lo que nosotros somos y seremos en la vida no es nada, ¿sí? Pero sentimos esa necesidad, no es que hasta que no me pida perdón, yo no puedo volver a esa casa. Es que a mí nadie me ha dicho que lo disculpe, ¿sí? Cuando el Señor nos ha perdonado eso y más, ¿sí? ¿Cuál debe ser el límite de nuestro perdón? Creo que ahí también está claro, no lo hay, ¿sí? No significa, y por eso digamos que volvemos al ejemplo que dábamos inicialmente, que yo tenga que soportar situaciones, ¿sí? Yo puedo perdonarte, pero yo también en medio de mi asertividad puedo poner un límite, ¿sí? Y parte de ese límite puede ser terminar una relación, ¿sí? No solamente de pareja, sino laboral, de amistad, ¿sí? Entonces, infinitas veces te perdono, pero no significa que yo deba seguir soportando una situación, ¿sí? Entonces, yo puedo poner un límite frente a eso. Bueno, ya. Es ¿Qué que, hacer? profe, es que por lo menos un ejemplo claro que a mí, o sea, a mí me ha costado mucho para entender y asimilarlo. Pero pues yo lo hice y Dios no se equivoca y, o sea, yo no voy a esa posición. Por ejemplo, Dios, a otros nos dice en la iglesia, bueno, Dios perdona todo tipo de pecado, obviamente siempre y cuando hay un arrepentimiento genuino y verdadero, ¿no? De la persona, lo perdona. Dios perdona el violador y el asesino, sí, Dios lo perdona. Y si esa persona se arrepiente, bien. Y entonces yo digo, yo no soy capaz de perdonar a esa persona que me hace daño mío. O sea, a nosotros nos cuesta. Y entonces uno mira la magnitud de la inmensidad de todo lo que es Dios. Y qué cosa tan espectacular el cómo Él perdona, o sea, todo tipo de pecado, todo. Y nosotros no, ¿ve? Pero nosotros sí queremos que Dios nos perdone a nosotros todo. ¿Sí me va a entender? Exacto. Entonces eso es duro, profe, eso es difícil. Esta semana tuvimos una conferencia, estaba hablando sobre, por allá ¿qué país era? Hermano Hernando, de que en Ruanda. Los victimarios, al último, las víctimas perdonaron a los victimarios y eso al último lo mostraron ahí en conjunto, en la misma casa como reunidos y que no, que se habló y que perdón y los perdonaron y todo. Después de tantas atrocidades, porque mostraba una casa donde había no sé cuántas momias, cuántas personas, gente muertas ahí, de todas las atrocidades que hicieron ahí. Y están como si nada, como si fueran amigos. Yo digo, oiga, esa gente tiene una capacidad de perdón muy inmensa, un corazón demasiado entregado a Dios, o quién sabe, ¿no? O no, pero para no perdonar un tipo de esas ofensas, y así es Dios perdona todo eso, y Sí, nosotros no. tenaz, eso me parece súper complejo, pero entonces por eso escribí lo que dice ahí, mira la cruz, o sea, es la única forma, y yo creo que mirar la cruz también nos otorga la humildad que necesitamos para dar ese perdón. Cuando nosotros miramos a Jesús, esa es la clave, porque si nosotros miramos esa cruz, allí en esa cruz vemos nuestro propio pecado.
Y esa cruz evita que tengamos algún tipo de sentimiento de justicia propia. Aunque parezca inocente en medio de una situación, en medio de una discusión, no lo soy. ¿Sí? Yo, ¿quién soy? Yo soy un pecador, ¿sí? Que solo por gracia puede estar donde está, solo por gracia ha sido restaurado, ¿sí? Y si la otra persona es creyente, Jesús ya sufrió el castigo del pecado de esa persona. Entonces, yo no necesito que esa persona sufra más. Yo no necesito sentir que hay una justicia para yo sanar, ¿sí? Hoy precisamente hablaba con una persona en mi trabajo que ella, pues su esposo le fue infiel hace 5 años y ella decidió perdonarlo, intentaron, buscaron la forma de continuar su relación, pero después de 5 años ella se ha dado cuenta que ella le menciona eso a él constantemente y ella dice es que muy adentro yo quisiera que él sintiera el dolor que yo sentí cuando yo me enteré de todo esto y por eso mi indiferencia y por eso mis malas palabras y por eso ella no está mirando la cruz y yo no digo que eso sea fácil. Yo trato de ponerme en su lugar y debe ser un dolor desgarrador lo que ella sintió en ese momento, pero ella no está mirando la cruz porque ella está esperando una justicia humana y ella está diciendo el sacrificio de Cristo no es suficiente. No es suficiente porque yo necesito que Él sienta y sufra el dolor que yo sentí, ¿sí? Y ya Jesús pagó por eso, entonces ya ya se saldó. Yo no necesito volverlo a saldar, ¿sí? Eso pues es importante. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ir terminando nuestra clase de hoy con, son 4 páginas que están dentro del mismo libro de Conectados, que es el que más hemos trabajado, el que está en el Classroom. Les voy a mostrar acá un momentico, eso no lo vamos a hacer aquí en este momento, pero sí quisiera que aprovecharan el tiempo que nos queda para que ustedes pudieran como acercarse a esa lectura, pero pues si deciden hacerlo en otro momento también está bien. Espérenme. Ah, mentira, no tengo abierto acá. Pero bueno, es la página de ese mismo libro que ustedes ya conocen, de la página 24. Ah, espérenme, a la página. A la página 28, sí. ¿Sí? Aquí vamos aquí, ¿qué nos muestra esto? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vistieron con hojas, con la naturaleza, como forma de ocultar ese pecado. Y entonces aquí nos habla, nos hace como una analogía de cuáles son esas hojas que nosotros en nuestra vida utilizamos para esconder la vergüenza que nos provoca el pecado, ¿sí? Entonces quiero que lean ese pedacito y a raíz de esa lectura que ustedes van a hacer, es lo que van a agregar a esa cartilla final, ¿sí? Entonces, ahí hay un ejercicio práctico que está sugerido ahí en esa última página 28 cuando ustedes la lean. De todas maneras, yo voy a escribir esto ahí en Classroom para que las personas que no están puedan pues verlo y hacerlo, leer esas 4 páginas y el ejercicio práctico que es identificar cuáles son esas hojas que yo utilizo para tapar la vergüenza que me produce el pecado. Ese pedacito es lo que van a agregar también en la cartilla final que estamos trabajando. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, inquietudes, comentarios. Profe, Dime, profe, dime, dime. esto, en el perdón dice, ahí dice que hasta dónde debemos perdonar. Sí. Digamos, dice una ¿cuál debe ser el límite de nuestro perdón? O sea, si la persona nos sigue agrediendo, pues el Señor dijo que hasta 70 veces 7, pero realmente, ¿cómo se interpretaría eso en la vida cotidiana?
Yo creo que dar una respuesta como 70 veces 7 es una forma de decir ilimitado, ¿sí? Es una forma de decir las veces que sean necesarias, ¿sí? Y como les decía ahorita, o sea, el perdón ilimitado no implica la permanencia en una situación que me genere riesgo o que me genere dolor o que me genere cualquier tipo de situación en la que yo decida no estar, ¿sí? Yo necesito perdonarte las veces que sean necesarias. Por ejemplo, un papá que maltrata a su hijo, pues su hijo necesita perdonarlo indefinidamente, las veces que sean necesarias. Pero no quiere decir que él no pueda salir de esa situación y que decida, por ejemplo, dejar de relacionarse, ¿sí? Porque es que nosotros también tenemos que guardar nuestra integridad. Claro, el Señor puede cambiar a esa persona. Y si esa persona viene a mí después de volver a nacer, después de tener un encuentro con el Señor, pues tal vez ahí miraré si hay forma de tener una reconciliación y de reconstruir una relación. Pero yo creo que el 70 veces 7, ese perdón ilimitado, no es un llamado a vulnerarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta la asertividad, ¿sí? Saber poner unos límites en una situación, pero el perdón debe estar, ¿sí? Uno puede separarse de alguien y perdonarlo, pero decidir no estar con esa persona, ¿sí? Yo lo veo de esa manera. El compañero Luis, cuéntanos. Profe, bendiciones. Amén. La Biblia nos dice de que en el Salmo de que mientras callé se envejecieron mis huesos, o se secaron mis huesos y mis verdores se convirtieron en secedales de verano. Es necesario Se fue el audio. Lo de internet seguro. Se fue el audio. Pero sí, ese pasaje que le está citando creo que nos complementa muy bien porque lo que dice después es, pero confesé a ti mi pecado y tú me Amén. salvaste. Amén, amén. Ya ahí te volvemos a escuchar. Ok, entonces es eso, es poder hablar, no callar. Ujú, exactamente. Y miren que yo creo que nunca es tarde. Así uno piensa, "No, pero yo hice eso hace muchos años y nunca hablamos de eso y eso como que ya quedó así". Yo creo que es importante hablarlo. Hace poco mi suegra llamó a mi esposo y le pidió perdón por una situación de la infancia que yo dije, uff, qué fuerte, No, sí, pero me qué disculpe, está bendición. fallando mucho. Está Ya ahí, fallando pero el ya te internet. escuchamos, Luis. Luis, el micrófono. Ya. Y él lloró me dijo, yo no sabía que necesitaba escuchar eso, ¿sí? Y ya, pues, él es un adulto, pero él recordaba eso, ella recordaba eso, y cuando ella habló, creo que hubo mucha sanidad, y yo creo que nunca es tarde para el perdón, ¿sí? Entonces, pues ese es como el llamado, ¿listo? No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguien más. Es que de hecho, profe, yo digo que Dios nos invita a todos los días perdonar y a pedir perdón, ¿no? A todos los días. Eso es una constante porque todos los días, de alguna manera fallamos, ya sea con un pensamiento, de alguna manera, ¿sí? Nos airamos por cualquier cosita, bueno. Y también si nos piden perdón hacerlo, perdonar cualquier ofensa, perdonar hasta las deudas, toca, también dice, la palabra nos invita a eso también. Entonces, el tema del perdón a mí es algo que la verdad me apasiona mucho en la Biblia. Me apasiona y me gusta y me meto. Pero tengo que asimilarlo bien porque hasta cierto punto, pero para hacia mi vida, digo, me cuesta todavía. Me gusta que me perdonen, pero me cuesta perdonar, ¿sí? Porque todavía, y eso va mucho con el ego de uno, con el orgullo, ¿sí? El saber perdonar, eso afecta mucho el orgullo y yo, todavía nos cuesta demasiado, pero a mí me gusta el tema y eso es un proceso, no todos los días uno tiene que irse moldeando, hasta ver, pensar y sentir como vivo, pensó y sintió Cristo.
Eso es lo que nos invita la palabra, de la misma manera. ¿Sí? Y ser, como él dice, ser semejantes a él en todo. Es bonito, el tema del perdón es bonito, es algo muy, muy extenso y eso, yo creo que uno se pasaría toda una vida predicando sobre eso y no acabaría porque ejemplos hay demasiados en la Biblia, ¿sí? Tanto los que piden perdón como los que perdonaron. Y pues, ¿para qué más lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros? Perdonándonos hasta el último día, hasta el último suspiro que él tuvo, pidió perdón por todos. Así es, así es. Y en teoría suena muy bonito y es muy chévere y todo, pero lo que tú dices, o sea, nos cuesta mucho. Pero pues la idea es seguir creciendo en nuestra fe para que eso pueda hacerse menos difícil cada vez. ¿Listo? Bueno, Señora, así compañeros, es. entonces, pues gracias por su atención, por su participación. Ahorita les dejo entonces escrito en el Classroom que, pues bien, qué es lo que necesitamos hacer, pero básicamente es leer esas 4 páginas y incluir en la cartilla final el ejercicio práctico de la página 28, que es seleccionar cuáles son esas digamos, actitudes que usamos en nuestra vida diaria para tapar la vergüenza que genera el pecado. ¿Listo? Pero lo voy a poner para los que no están conectados. Bueno, entonces, si Dios quiere, nos vemos el martes. Que descansen, que tengan un buen fin de semana y Dios los bendiga. ¿Listo? Dale, profe, gracias. Feliz noche, Dios les bendiga. Bueno, Dale, Luis, vamos para la fiesta de los Buenas costeños. noches, Luis. bendiciones para todos. Vamos a comer ahí, suero costeño.